Jesús de Nazaret dijo esto, pero nadie lo entendió. Hoy vamos a hablar de los mensajes ocultos de Jesús de Nazaret y de sus secretos revelados. Así que estate muy atento, pero antes de empezar, asegúrate de suscribirte, activar las notificaciones y la campanita, porque como ves estoy subiendo mucha información todos los días para ayudarte a entender estos principios. Suscríbete y ahora sí, empezamos con la instrucción de hoy. Estate muy atento, porque es tremendamente poderosa. Hola almas imparables, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estés pasando un día espectacular, que estés brillando, creciendo, expandiéndote, llevando tu vida a un siguiente nivel. Vamos a seguir trabajando con todos los principios y hoy vamos a hablar de los principios de la saga de la voz de tu alma, de esta tecnología espiritual de más de 10.000 años de antigüedad que está transformando la vida de millones de personas como tú en todo el mundo y lo ha hecho a lo largo de toda la historia. Y hoy te traigo uno de los mensajes desde mi punto de vista, más especiales. Así que estate muy atento. Bueno, y hoy vamos a hablar de mensajes ocultos de Jesús de Nazaret. Vamos a hablar de secretos revelados. Vamos a hablar de cosas que se explican en la Biblia y que el ser humano y el mundo en general no ha entendido. Cosas que se han manipulado, cosas que se han tergiversado. Y yo siempre he sentido un contacto muy fuerte con la figura de Jesús de Nazaret. He sido una atracción enorme desde muy pequeño y mis padres no son religiosos, yo tampoco soy religioso, que esta es otra de las cosas que quiero aclarar, porque, bueno, todas las religiones se han atribuido a una serie de personajes y de personas o de grandes maestros espirituales o de dioses reencarnados, como tú le quieras llamar, pero se han atribuido a todas estas series de personajes o de personas para montar alrededor de ellas una religión, ¿no? Y un negocio, que al final es un negocio. Pero que yo no tengo nada en contra de los negocios, yo también tengo un negocio, ¿vale? Los negocios son espectaculares, bendicen a la gente si el producto que vendes es bueno, si está ayudando a la gente, además das trabajo, lo que sea, es maravilloso eso. El problema es cuando tienes un negocio y aparentas que no lo tienes, ahí es cuando empieza el problema de verdad, ¿no? Y lo más importante es que entendáis que figuras enormes que han existido a lo largo de la historia, Jesús de Nazaret, Buda, Mahoma, el profeta o el patriarca Abraham del Antiguo Testamento o de la Torá judía, o sea, grandes, Krishna, no sé, en todas las filosofías y en todas las religiones del mundo han venido aquí grandes maestros, grandes avatares a intentar cambiar las cosas, a crear un paradigma nuevo. Y en este sentido es justamente lo que hizo Jesús de Nazaret. Y Jesús de Nazaret lo hizo tan grande porque una de las cosas que a mí, y ahora vamos a los mensajes ocultos, a los secretos revelados, pero una de las cosas que a mí más me llamaba la atención de todo esto es cómo es posible que una persona haya marcado un antes y un después en toda la historia de la humanidad. En toda la historia de la humanidad. Porque no es solamente que, bueno, haya sido una enseñanza muy buena y muy seguida y muy tal. No. Es que Jesús de Nazaret fue tan importante que estamos en el año 2022 después de Cristo, después de Él. Tú imagínate qué personaje. Todos nosotros nos jactamos de que tengo un montón de estudios, he ido a la universidad, y he estudiado en tal universidad, y he estudiado de las leyes de Newton, y he estudiado la teoría de las especies de Darwin, y he estudiado no sé qué de tal médico, y no sé qué, y Ortega y Gasset, y no sé qué, un montón de personas que han hecho cosas muy importantes, ¿no? De Albert Einstein, de gente que ha hecho cosas muy importantes, pero ninguno de ellos tan importantes como la figura de Jesús de Nazaret, porque no estamos en el año 2022 después de Einstein, no estamos en el año 2022 después de Copérnico, no estamos en el año 2022 después de quien sea, estamos en el año 2022 después de Cristo. Y por eso, solamente por eso, ya os tendría que llamar la atención a todos muchísimo. ¿Qué es lo que dijo y qué es lo que hizo ese hombre para que toda la historia le reconozca y marque una brecha en la historia de la humanidad?
¿No te parece fascinante, aunque sea? Y por eso te digo, no hace falta que seas religioso. Yo no soy religioso, yo soy espiritual. No te hace falta ser religioso para enamorarte de la enseñanza, pero voy a ir un paso más allá. Jesús de Nazaret es el mentor de mentores. De hecho, sabéis que hubo un momento en mi vida en que pasé un problema económico muy grande en mi familia, con mis padres cuando éramos pequeños, y eso marcó mucho la parte económica en mi vida. Y decidí romper esa maldición pasada. Allí dije, bueno, ¿quién me va a enseñar economía de verdad? No me lo van a enseñar en una escuela ni en una universidad. Me lo van a enseñar la gente que realmente tiene mucho dinero, ¿no? Así que empecé a formarme con millonarios. Y mi sorpresa es que muchos de ellos tenían como una enseñanza básica que les ayudó a prosperar en la vida y en los negocios, la propia Biblia. Y bueno, los judíos, por ejemplo, siguen la Torá y siguen el Antiguo Testamento, que está lleno de millonarios, ¿no? Abraham, el rey David, el rey Salomón, José el Soñador, yo qué sé, todos, ¿no? Moisés, todos eran gente importante, eran emprendedores, eran empresarios, eran almas imparables. Pero el más importante, Jesús de Nazaret. Y Jesús de Nazaret también bebió de esas enseñanzas de todos sus ancestros, porque en la Biblia se explica cómo nombra cosas del Antiguo Testamento también. Entonces, no es que le vino canalizado, es que lo aprendió también y lo llevó a un siguiente nivel. Y entendió tanto cómo funciona el ser humano que fue capaz de manipular la realidad, fue capaz de salir de la Matrix y fue capaz de crear milagros imposibles para la mente racional poco entrenada. Y bueno, todos nosotros lo hemos vivido en menor medida en algún momento de nuestras vidas, ¿no? Han pasado cosas mágicas, han pasado milagros, pero él dio una serie de pautas para que nosotros también pudiéramos crear milagros, ¿no? Y esto es de lo que os quiero hablar hoy. Lo primero que os tengo que decir es que hoy os voy a dar mensajes de un evangelio de Jesús, que no está en la Biblia original. ¿Por qué lo quitaron? Ellos sabrán, pero debéis entender que la Biblia son una serie de libros. Una serie de libros que escribieron unos personajes hace muchísimos años. Algunos 4.000 años, otros 2.000, otros 1.000 y pico, otros lo que sean, ¿no? Y alguien, probablemente del entorno de la iglesia, decidió estos evangelios o estos libros no entran en la Biblia y estos sí. ¿Por qué? Pues por cómo se sesga siempre la historia de la humanidad. ¿Quién escribe los libros de historia? Los que han ganado. Y los que han ganado, ¿qué te van a contar? Su película y su versión. Por eso la historia es incompleta y siempre es errada, porque no te enseña todas las partes de la moneda. Por eso, y además divide al ser humano, porque le entra en conflicto, ¿no? Porque no, ellos no tenían razón, no, porque sí, ellos tenían razón. Y la historia está llena de errores. Héroes que en realidad eran villanos y villanos que en realidad eran héroes. Déjame saber si acabas de entender esto aquí abajo en los comentarios, porque es muy importante. Ahora entiende que alguien quitó esos evangelios, ¿no? Alguien quitó esos evangelios y se llaman evangelios gnósticos. Y esos evangelios tienen enseñanzas muy poderosas. Y uno de los más poderosos es, para mí, el Evangelio perdido de Santo Tomás. Fíjate que le llaman Evangelio perdido de Santo Tomás. ¿Y por qué perdido? Porque se perdió. Lo destruyeron, lo quemaron. Todas las copias que había las destruyeron. O al menos eso creían. Porque 1.000 y pico años después de la destrucción, un pastor de ovejas. ¿Qué importancia ha tenido en la Biblia siempre los pastores de ovejas? El rey David, que se convirtió en el rey más importante de Israel, comenzó siendo un pastor de ovejas. En la Biblia, los pastores de ovejas, en esa época, eran la gente, porque la Biblia es un libro histórico, ¿vale? Todo lo que pasó ocurrió de verdad. Y en la Biblia se cuenta cómo los pastores de ovejas en esa época eran la clase social más baja. Imagínate la clase social más baja que puede haber hoy en día. Yo qué sé, por ejemplo, un vagabundo que esté viviendo en la calle, que no tiene ni papeles y por lo tanto no puede votar, no tiene derechos a nada, según nuestra sociedad. Bueno, pues los pastores de ovejas eran un poco parecidos porque no tenían derecho a votar, no tenían derecho a casi nada. Y David era un pastor de ovejas. Y sin embargo, rompió su maldición pasada, nadie creía en él y se acabó convirtiendo, mató al gigante Goliat, que era un filisteo que estaba
acosando al pueblo de Israel. Y durante generaciones, la familia de Goliat, el gigante, también estaba acosando a la familia de David y a todo el pueblo de Israel durante generaciones. El padre de Goliat, los abuelos de Goliat, los tatarabuelos de Goliat, hasta la cuarta generación. Y sin embargo, vino David, pastor de ovejas, nada entrenado, una persona con mucha fe y con poca información de lo que era el obstáculo, y fue quien mató al gigante Goliat y consiguió liberar al pueblo de Israel y se convirtió en rey de Israel. Bueno, pues una persona como David, un pastor de ovejas, estaba pastoreando y de repente una de sus ovejas se descarrió. Fue como Dios, el universo, la energía, esas sincronicidades, estas causalidades, llámale como quieras, pero una de las ovejas se descarrió y entró en una cueva. Y en esa cueva habían unas ánforas escondidas que habían permanecido ahí durante miles de años. Y en esas ánforas, perfectamente selladas, había perfectamente conservado un manuscrito enrollado, unos rollos enrollados. Y en esos rollos había una serie de manuscritos, y entre ellos estaba el Evangelio, perdido, pero ya encontrado, de Santo Tomás. Y el Evangelio de Santo Tomás es súper poderoso. De hecho, en la saga de la voz de tu alma, en el primer libro, empiezo con una frase justamente del Evangelio. O sea, tú abres la voz de tu alma y lo primero que te vas a encontrar es una hoja así blanca, azul, luego te vas a encontrar el título y lo siguiente que te vas a encontrar es la frase del Evangelio perdido de Santo Tomás, que además es la segunda frase que aparece en ese Evangelio. La primera frase que aparece en el Evangelio es: quien encuentre sentido a estas palabras no gustará la muerte. Y la segunda frase que dice ese Evangelio es la que puse en la saga de la voz de tu alma. Y dice así: el que busca no debe dejar de buscar hasta tanto que encuentre. Y cuando encuentre, se estremecerá. Y tras su estremecimiento, se llenará de admiración y reinará sobre el universo. Todo lo que tú deseas en la vida y no lo tienes es porque en algún momento dejaste de ser imparable y dejaste de buscar. Te lo acaba de decir Jesús de Nazaret de la mano del Evangelio de Santo Tomás. Santo Tomás era el escéptico. De sus discípulos era el más escéptico. Fue cuando resucitó Jesús, según cuenta la Biblia, le fue a tocar, le metió el dedo en la llaga porque no se creía que fuera el mismo Jesús que había visto morir 3 días antes. O sea que el Evangelio de Santo Tomás me encanta porque está explicado desde el punto de vista de un escéptico, como yo, o como tú. Hay muchas personas aquí que tenéis una fe increíble. Yo ahora la tengo, pero yo era el escéptico más grande. Y no estoy hablando de fe en religión, ni de fe en Dios, ni de Jesús, no. Estoy hablando de fe en los principios, de fe en que tú eres el creador de tu vida. Y yo siempre me ponía excusas, etcétera, por eso digo que era escéptico y me faltaba falta de fe, ¿no? Pero os digo, Tomás dice: quien encuentre sentido a estas palabras no gustará la muerte. Y el que busca no debe dejar de buscar hasta que encuentre, y cuando encuentre se estremecerá. Y tras ese estremecimiento se llenará de admiración y reinará sobre el universo. ¿Qué universo? El que tú vas a crear. ¿Cuántas veces hemos dejado las cosas a medias? ¿Por qué? Jesús lo dijo: según tu fe te es dado. Y San Pablo, en la Biblia, describe la fe como la convicción, o sea, la creencia llevada al extremo de lo que no se ve, la convicción de lo que no se ve, la certeza, que una certeza es una convicción, de lo que se espera. Así que la creencia llevada al extremo de lo que todavía no ves con ojos físicos, pero que ves con los ojos del alma, la visión que tú tienes de lo que vas a lograr, la creencia llevada al extremo de esperar que eso va a ser una realidad y que vas a hacer que ocurra y va a pasar. Eso es lo que hace que los milagros ocurran en nuestras vidas. Eso y nada más. Por eso este Evangelio es tan poderoso y esta es la base de toda la saga La voz de tu alma. Debes buscar y debes ser imparable, porque ¿quién es el que busca y no deja de buscar hasta que encuentre? El imparable. ¿Quién es el que busca y deja de buscar cuando las cosas no le van de frente, o se cansa, o se aburre, o se sabotea y se justifica? El parable. La mayoría de la gente son parables. Hay muy poca gente que sean almas imparables. La mayoría, su mente les para. Por eso son mentes parables.
Pero cuando tú estás en la dimensión del alma, lo que yo llamé la supraconciencia, ahí es cuando verdaderamente puedes transformar tu vida por completo. Y decía esto Santo Tomás, pero además hay otras frases que a mí me impactaron muchísimo de este evangelio y te las voy a leer a continuación. Déjame saber si te gusta este tema y te encanta cuando hablo de la Biblia de Jesús de Nazaret. A mí me encanta, sobre todo porque si lo quitas del contexto religioso, tiene enseñanzas tan poderosas como esta que te acabo de decir ahora. Y otra de las enseñanzas también que a mí me encanta y también viene del Evangelio perdido de Santo Tomás, dice: cuando lleguéis a conoceros a vosotros mismos, entonces seréis conocidos y caeréis en la cuenta de que sois hijos del Padre viviente. Cuando tú te das cuenta de que estás hecho a imagen y semejanza de Dios, del universo, de la energía, de lo que sea que creó este universo, que es algo que es creador y creador de universos maravillosos como lo que estamos viviendo. O sea, es espectacular, piénsalo, es perfecto. Y cuando tú te conoces a ti mismo, cuando tú reconoces lo que Jesús decía que era la verdad que os hace libres, cuando tú reconoces ese hecho de que tú estás hecho a imagen y semejanza, entonces sabes que tú también eres un Dios creador de tu propio universo. ¿Qué es tu propio universo? Las relaciones que tienes en tu vida, tu cuerpo, tu energía física, tu vitalidad, la economía que tienes, los niveles de abundancia que tienes, las experiencias que vivirás en tu vida, la gente que conocerás. Todo eso es tu universo, tu propio universo. Bueno, pues cuando te das cuenta y te conoces a ti mismo, entonces te das cuenta de que tú eres el Dios creador de tu propio universo, igual que el Dios creó el universo en el que nosotros vivimos. Y tú empiezas a crear las circunstancias, las personas, el dinero, las situaciones, los viajes, las cosas que tú quieres experimentar en tu vida. Y dice, pero advierte, pero si no os conocéis a vosotros mismos, estáis sumidos en la pobreza y sois la pobreza misma. Cuando habla de pobreza, en esta Biblia o en este Evangelio perdido de Santo Tomás, no habla de pobreza solamente de dinero. Y digo solamente, porque también habla de la pobreza material y la pobreza del dinero, Pero, y cuidado con el dinero y los conceptos religiosos, porque vas a entender que te han engañado, ¿vale? Por todo lo alto. Porque tú vas a ver religiones que predican que no debes ser abundante, que no debes ser millonario, pero luego ellos lo son. O predican que no debes serlo. Por ejemplo, tú lees la Biblia y el Antiguo Testamento está lleno de millonarios. Abraham, padre de generaciones, era un empresario, era un emprendedor. Poseía un montón de tierras, un montón de ganados. Todos los hijos fueron los reyes de las 12 tribus de Israel. David era el rey de Israel. El rey Salomón era el multimillonario bíblico. Fue el hombre más rico de esa época y probablemente de la historia. José el Soñador se convirtió, después de pasar por un montón de desafíos, se convirtió en la mano derecha del faraón, el hombre más rico de todo Egipto. En realidad todos. Moisés se crió con la realeza de Egipto. O sea, lo adoptó el propio faraón. Eran gente todos muy ricos, muy exitosos. Porque nadie va a escribir un libro de un fracasado. Siempre se escribe sobre los ganadores. Y siempre de gente súper poderosa. Y fíjate, si las creencias tienen tanto que ver en nuestras vidas, que si tú, por ejemplo, practicas el judaísmo, tú vas a ser rico. Porque para los judíos, y estudian el mismo libro, la Torá judía, son los 5 primeros libros de la Biblia cristiana, ¿lo sabías? En la Biblia cristiana le llaman el Pentateuco, o los 5 primeros libros de Moisés, y en el judaísmo le llaman la Torá, pero es exactamente la misma enseñanza, solo que reinterpretada de manera diferente. El cristianismo coge y interpreta 4 versículos aislados, y ¿sabéis cómo cuando las televisiones o la prensa cogen un titular, lo ensalzan y tergiversan y manipulan toda la información y te hacen creer que ese titular es la noticia y es un titular quitado de contexto, totalmente mentira, que si lo metieras dentro del contexto original no tendría nada que ver con lo que ellos pretenden que tú creas? ¿Sabes esa manipulación y esa mentira? Bueno, pues eso lo han hecho a lo largo de toda la historia todo el mundo. Y fijaos, en la Biblia algunas personas, algunas religiones han cogido trozos pequeños del mensaje de Jesús y te han dicho, ¿ves? Jesús aquí decía que tenías que ser pobre.
porque dice que antes entrará una aguja por el ojo de un camello que un rico entrará en el reino de los cielos. Entonces te está diciendo Jesús que tienes que ser pobre. Y no tiene nada que ver con eso, chicos. Lamento desilusionaros a los que creáis eso para justificar vuestra pobreza, pero Jesús no dijo en ningún momento que teníamos que ser pobres. Dijo que no teníamos que hacer del dinero un Dios y ponerlo en el centro de nuestras vidas, que no era lo más importante. Y eso no quiere decir que tengas que ser pobre, que tengas que pasar calamidades, que tengas que ver a tu familia sufrir, que no puedas pagarle la universidad o el colegio a tus hijos, que tengas una vida de esclavitud por no tener la libertad de elegir simplemente porque no tienes el dinero para poder pagar las cosas que quieres. No es lo que te decía la Biblia. Sin embargo, los judíos cogieron el mismo libro, la Torá, el Pentateuco, los 5 primeros libros bíblicos del Antiguo Testamento y reinterpretaron las enseñanzas y hicieron lo mismo pero en positivo. Y cogieron las enseñanzas del rey Salomón y decían tienes que ser rico para agradar a Dios y dicen pues todos los judíos ricos porque para agradar a Dios tenemos que ser ricos. Si somos pobres no agradamos a Dios. Fíjate las creencias, cómo cambian la vida de unas personas, ¿no? Por eso es importante y por eso aquí decía que cuando lleguéis a conoceros a vosotros mismos, seréis conocidos, pero si no os conocéis, sois pobreza misma. Cuando tú te conoces a ti mismo y sabes que eres hijo del Padre del Dios viviente, sabes que tu Padre, tu Dios viviente, no te quiere aquí para pasar calamidades, incluida la pobreza. Entonces despiertas de esa mentira y te das cuenta de la realidad. Yo no he venido aquí a sufrir, yo he venido aquí a desarrollarme, he venido aquí a brillar, y esa es la verdad. Y bueno, si te acaba de gustar esta enseñanza que te acabo de explicar del Evangelio perdido de Santo Tomás, de Jesús de Nazaret, escríbemelo aquí abajo en los comentarios. Vamos a por la siguiente enseñanza que te tenía. Por cierto, si te está gustando todo esto y te gusta todo lo que enseño, suscríbete a este canal de La Voz de tu Alma en YouTube, porque así podré avisarte cada vez que suba un vídeo nuevo, ¿vale? Suscríbete y activa las notificaciones y la campanita. Y te voy a explicar ahora la otra gran enseñanza que a mí me marcó muchísimo y de por vida. Y es esta de aquí. Y esta quizás es la más poderosa que os tengo que enseñar hoy. Y dice así. Dijo Jesús, si aquellos que os guían os dijeren, y tiene que ver con lo que acabamos de explicar ahora, si aquellos que os guían os dijeren, ved, el reino está en los cielos, entonces las aves del cielo os tomarían la delantera. Si os dicen los que os guían, está en el mar, entonces los peces os tomarán la delantera. Mas el reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros, está en todos lados. Cuando lleguéis a conoceros a vosotros mismos, entonces seréis conocidos y caeréis en la cuenta de que sois hijos del Padre viviente. Pero si no os conocéis a vosotros mismos, estáis sumidos en la pobreza y sois pobreza misma. O sea, que tienes que elegir muy bien las fuentes a las que vas a creer. Pero más importante todavía es que empieces a escuchar lo que yo llamé esa voz de tu alma. ¿Por qué? Porque si tú pones la televisión y te dicen que hay una enfermedad mortal que está matando a todo el mundo en el mundo, tú te lo vas a creer, tú vas a ser uno de los que va a caer ahí. Pero si tú conoces la verdad y sabes que lo único que tienes que trabajar es tu sistema inmune, tú no vas a caer en esas cosas. Si tú pones la televisión y te dicen que ahora entramos en una crisis mundial y no sé qué, y el mundo se va a acabar y con economía y lo vas a pasar mal, tú vas a acabar pobre, garantizado. Pero cuando tú te conoces a ti mismo y dices, no, independientemente del país y la situación que haya mundial, si yo estoy en una vibración y en un pensamiento diferente, yo puedo crear abundancia, yo voy a encontrar la manera de crear abundancia, independientemente de lo que pase allá afuera. Bueno, pues eso, o por ejemplo, si tus amigos te dicen, porque ellos no tienen la capacidad de crear eso y te dicen, no puedes fiarte de los hombres o de las mujeres, porque mira, a mí me han sido infiel todos o todas y no te puedes fiar y es tal. Si aquellos que os guían os dicen, ¿no? Decía aquí Jesús, que los peces o las aves, si aquellos que os guían os dicen que no te puedes fiar de los hombres o de las mujeres, porque tal, ellos tendrán razón. Y tú no te vas a fiar, y tú no vas a tener la relación de pareja espectacular que quieres. Si aquellos que os guían os dicen, cuidado que los virus y bacterias te van a matar, no sé qué, eso van a tener razón, y eso va a acabar contigo. Pero si tú conoces tu verdad sobre tu cuerpo y sobre tu templo del alma, nada de eso va a ocurrir. Ahora, si aquellos que os guían os dicen, ahora viene una crisis mundial y no sé qué y tal, y tú les crees y les das el poder, pues entonces eso te tomará la delantera y tú serás uno más en el bando de los pobres. Pero si tú conoces tu verdad, tú empiezas a crear tu vida. Te aíslas de toda esa negatividad y empiezas a beber, primero, de la fuente interior. Decía Jesús de Nazaret, el reino está en vuestro interior y todo lo demás vendrá por añadidura. Buscad primero el reino de Dios.
o el reino de los cielos y después todo lo demás vendrá por la añadidura. Buscad primero el reino de la supraconciencia, de la quinta dimensión, de la mente supraconciencia, donde todo es posible y reacondiciónate para eso y lo demás vendrá por añadidura. Esa es la verdadera enseñanza de Jesús, esa es la verdadera enseñanza de la Biblia. Busca en tu interior tu verdad y vete a por ella. Pero si algo no te cuadra, no te dejes condicionar por nadie sobre lo que es o no posible para ti. No dejes que nadie te etiquete como tú eres esto otro y todo cosas negativas. No dejes que nadie, porque una mentira, por más que se repita, no quiere decir que sea verdad. Una mentira, por más que la repita todo el mundo, no quiere decir que sea verdad. Encuentra tu propia verdad y déjame decirte algo. A la gente que nos va bien la vida, a día de hoy somos minoría. Por eso no va a coincidir con el mensaje de la masa. Pero si tú quieres que te vaya bien, las masas históricamente se equivocan, desde la época bíblica hasta ahora. Si tú quieres que realmente te vaya bien la vida, comprométete contigo y tu mensaje debe ser el de la minoría, porque la minoría es a quien le va bien la vida. Así que, sin más, espero haberte inspirado muchísimo con este vídeo. Si quieres seguir aprendiendo, por favor, suscríbete, activa las notificaciones y la campanita porque voy a estar subiendo muchos más vídeos y para que no pierdas la oportunidad. Y si te ha gustado todo esto, imagínate toda la información que hay aquí dentro de la saga de La Voz de tu Alma. Como ves, son 12 tomos en tapa dura, la remodelé por completo y la puedes conseguir en mi página web. Es el único lugar donde la tienes completa. Te dejo aquí abajo el enlace para que puedas conseguirla y enviamos a todas partes del planeta con la empresa DHL. Así que en pocos días la recibirás en tu casa y podrás empezar a estudiar todos estos principios de los que te he estado hablando en este vídeo. Sin más, nos vemos dentro de las páginas de la saga de La Voz de tu Alma. Nos vemos en los siguientes vídeos. Escucha la voz de tu alma, vuélvete imparable y si realmente quieres un cambio en tu vida, no pongas fechas. Tu cambio empieza hoy. Y una cosa más, eres único, eres especial y eres importante. Te quiero mucho. Que pases un día espectacular. Chao. ¿Cuántas veces has dudado al caminar? ¿Cuántos sueños buscaste a lo ancho del mar? Hoy no es tarde, viniste a brillar sabiendo